alguien suena el pandero, yo a veces toco los palitos, ¿no? Que es un instrumento que se llama clave. Entonces, se adapta para darle ritmo. Nos sirve para honrar a Dios. Así también dice, todo Israel se regocijaba con Dios de esa manera. Alababan, cantaban. Pero, dice el verso 9, esto es lo que llama la atención. Pero cuando llegaron, dice, a la era de Kidón, Usa, uno de los jóvenes, extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes habían tropezado y ese carro se estaba inclinando y se quería caer el arca y él quiso agarrar, pero se enojó, dice Dios, hermanos, contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. ¿Por qué murió? Dice, porque quiso mirar el arca. Usa quiso ver qué cosa había ahí, porque ahí hay personas muy curiosas, ¿no? Pero a ver, ¿cómo es de Dios? Dice que Dios está ahí, pero a ver, yo quiero saber qué es. No es tanto así, ¿no? Hay que tener mucho respeto y decía que la palabra de Dios dice que tenemos que tener temor y respeto a Dios, ¿no? Y David dice, tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, lo había matado a Usa. Por lo que llamó a aquel lugar, dice, Pérez Usa, porque murió Pérez. Usa murió y dijo, pereció Usa, hasta hoy, dice. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de llevar entonces a mi casa el arca de Dios? ¿Cómo he de llevar entonces? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom Geteo. Obed-Edom era un personaje que vivía en otro lugar. Entonces dijo, lo dejaremos ahí el arca. Y dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom. Estaba en su casa. Pero algo había ocurrido en su casa. En su casa dice que estaba 3 meses. Y Dios los había bendecido. A Obed-Edom y a su familia había bendecido y habían recibido mucha bendición. Y seguramente eso le llamó la atención a David y dijo, bueno, si Dios está bendiciendo a Obed-Edom, había que llevar nomás el arca, ¿no? A la casa de Dios para que Dios bendiga a Jerusalén, Dios bendiga en la iglesia, podemos decir hoy en día. Entonces dice, ese tiempo también, no, porque había pasado como 3 meses, ¿verdad? Quizás mucho tiempo, tal vez muchos días más. Habían venido los filisteos a atacar a David. ¿Quiénes son los filisteos? Es figura de lo que es la gente que no conoce a Dios. Y la palabra de Dios dice que estos filisteos vinieron a atacar a David. ¿Por qué? Porque había sido ungido por rey sobre todo Israel. Dijeron, ¿cómo? A ver, vamos, ¿no? Porque no falta, ¿no? Nosotros pensamos ahora que vamos a tener elecciones en nuestro medio, decimos, seguramente el próximo gobierno que haya, tal vez no le van a dejar gobernar. Mucha gente se va a oponer, se va a levantar, no van a querer. Así también en ese tiempo los filisteos se habían levantado y querían que no esté, ¿no? Que no esté como rey David en Israel. Y vinieron a atacar, dice, vinieron los filisteos y se habían extendido para rodearles a los israelitas. Entonces David, esto es lo de bueno, el verso 10 dice del capítulo 14, entonces David había consultado a Dios, había orado y le había dicho, Señor, ¿podré subir contra los filisteos? Y el Señor le dijo, sí, sube, yo los voy a entregar en tus manos, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar. Entonces David dice que hizo así. De tal manera, hermanos, que la palabra dice, hizo pues David como Dios le había mandado, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Pero hasta ese momento el arca estaba en la casa de Obed-Edom.
en esta casa de Obed-edom, hermanos, había sido bendecido. Entonces, la enseñanza es así, dice, hermanos. El error que a veces cometemos de querer hacer lo correcto. A veces podemos están diciendo, estamos haciendo lo correcto en la iglesia, pero podemos convertir la iglesia en otra cosa, ¿no? De pronto, hermanos, puede ser un acontecimiento social solamente, ¿no? No, tiene que ser siempre con la oración a Dios y clamando la presencia de Dios. Y además dice que David había hecho llevar el arca, que es la presencia de Dios, que es figura de la presencia de Dios. En hebreo dice Shekinah, dice, ¿no? ¿Qué es la Shekinah? Es la presencia de Dios. Y cuando se habla de la Shekinah, se está hablando del arca mismo, ¿no? De la presencia de Dios. ¿Y qué había hecho David? Hemos visto en el capítulo 13, que habíamos leído más antes, que había cometido el error de llevar en un carro nuevo. En un carro nuevo había llevado. ¿Y qué había pasado? ¿Por qué? ¿Quiénes habían llevado en un carro nuevo? En un tiempo, miren, les voy a comentar esto. Eso está en el primer libro de Samuel, donde nos indica lo siguiente. Había un profeta, dice, en el tiempo de Samuel, cuando era niño, Samuel todavía, un profeta en el templo de Dios que se llamaba Elí. Y este tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Y dice que estos 2 se habían portado mal. No habían sido buenos hijos. Le han hecho quedar mal al papá. Y dice Dios, se le dice, tus hijos van a morir. Van a morir en un solo día, porque están haciendo lo malo. Dice que se agarraban de las cosas de Dios, se lo llevaban a su parecer de ellos, se llevaban las cosas y cometían cosas terribles en el templo de Dios, ¿no? Entonces, miren, hermanos, ¿qué estaba aconteciendo? Que dice que se cumplió la palabra, ¿no? Ofni y Fines cometieron el error y murieron en un solo día. Y los filisteos, porque en ese tiempo también los filisteos habían atacado, ¿no? Y los filisteos se llevaron el arca. Y cuando se llevaron el arca dijeron, bueno, nos llevaremos el arca, ¿no? Pensaron que por eso, hermanos, miren, nadie puede tener la presencia de Dios a menos que haya nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, hermanos, si no ha recibido a Cristo Jesús, mal puede decir, yo tengo a Dios. No puede tener a Dios. Entonces, para tener a Dios, hermanos, tiene que haberse convertido, haber recibido a Cristo. Y solamente esa persona puede tener la seguridad de decir, no, Dios está conmigo, Dios me acompaña, Dios está a mi lado. Entonces, los filisteos en ese tiempo que les estoy comentando, en el tiempo de Elí, habían muerto los 2 hijos, Ofni y Fines murieron. Eso está en el primer libro de Samuel, donde dice de que estos 12 hijos que tenía Elí murieron en un solo día por el ataque de los filisteos. Los filisteos, ya les decía, es figura de personas que no conocen a Dios. Entonces murió, dice, de tal manera, hermanos, que murieron estos 2, se llevaron el arca. ¿Y qué habían hecho los filisteos? Lo habían llevado a su templo. El templo dice que era un templo pagano, donde fueron ahí. En el capítulo 5 dice de primer libro de Samuel, a ver, veremos si es que me acompañe, por favor. Primer libro de Samuel, muchas hojas adelante. Reyes, segunda de Samuel, y recién aparece primera de Samuel, ¿verdad? Adelante, donde dice en el capítulo 5, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. ¿Qué era Asdod? Era su ciudad de los filisteos. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y lo metieron en la casa de Dagón y lo pusieron junto a Dagón. Pero había acontecido muchas cosas, hermano. En primer lugar dice que este dios de Dagón había aparecido botado en el suelo, ¿no? Y cortado las manos. Entonces, es que Dios estaba, hermanos, nuestro Dios es grande. Nuestro Dios no es cualquier cosa, es Dios todopoderoso. Hermanos, no puede compararse con ninguna
ningún tipo de adoración. Puede decir uno, no, pero aquí es que tal fiesta. No es tal fiesta, es con Dios, ¿no? Y dice, hermanos, el arca dice que estaba, hermanos, con los filisteos, pero Dios, hermanos, Dios es un Dios, es Dios de grande, Dios celoso y Dios fuerte. ¿Cómo iba a permitir que esté con gente que no conoce a Dios? ¿Qué había acontecido con los filisteos? Les había venido unas llagas en el cuerpo. Les había salido unas bolas, dice, terrible. Y se asustaban, decían, ¿qué es esto? Y no solamente, sino, dice, una plaga de ratas. Unas ratas grandes, dice, que estaban ahí. Unos ratones terribles ahí, atacando a los filisteos. Y dijeron los filisteos, no, ¿qué hemos hecho? No deberíamos traer el arca. Si hemos hecho mal, ¿qué podemos hacer? Dijeron, buscar un consejo, dice, en ese tiempo. Dijeron, ¿qué podemos hacer? Entonces la gente de ellos le dijeron, tenemos que pagar. Hemos hecho mal, no deberíamos traer esa arca. Hay que pagar con oro, hay que pagar con plata, con oro. ¿Y qué podemos hacer? Así como nos han salido esas llagas en el cuerpo, así tenemos que darles oro. Dice, la palabra de Dios dice, ¿no? En el capítulo 6 de que le estamos viendo en Primera de Samuel, me está acompañando, ¿verdad? Primer libro de Samuel dice, capítulo 6. Estuvo el arca en la tierra de los filisteos 7 meses. Ya 7 meses que estaban sufriendo de esa plaga. Entonces dice que llamaron a sus adivinos. Miren. Así también en este tiempo la gente, hermanos, puede decir, ¿por qué nos está pasando todas estas cosas aquí en nuestro medio? ¿No será que Dios esté enojado? Sí. A veces preguntaremos nomás a tales personas. Y esas personas habían dicho, no. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer con el arca de Jehová? ¿Qué vamos a hacer con la presencia de Dios? Háganos saber de qué manera debemos devolver. ¿No? Entonces dijeron, si ustedes envían vacías, no se puede enviar vacías, tenemos que pagar una expiación. Entonces van a ser sanos y vamos a conocer por qué se ha apartado de nosotros su mano. Entonces, y dijeron, vamos a pagar conforme, dice, van a ser 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros. Entonces mandaron así. ¿Pero qué habían hecho? Dice. Eso es lo que nos llama la atención, ¿verdad? Y el verso 7 dice de este capítulo 6 del primer libro de Samuel. A ver, escúcheme, hermanos. Dice el verso, en el capítulo 6, versículo 7, a ver. ¿Cómo habían devuelto? Si nos colaboras, Juan Pablo, por favor. Dice, ¿cómo deberían llevar? Ahora pues, dice, miren, tomad y preparad un carro nuevo, dice, y 2 vacas con crías sobre las cuales no se haya puesto yugo. Preparad, quiere decir, preparen las vacas al carro y llevad sus becerros a casa, lejos de ellos. Entonces, ¿qué habían hecho? Un carro nuevo. ¿Y qué es el carro nuevo? ¿Qué figura es, hermano, el carro nuevo? Es figura de que lo que ha utilizado, solamente los filisteos han utilizado carros y han devuelto en un carro nuevo. Pero ha ocurrido, hermanos, de que dice que recogieron el arca y se lo llevaron nuevamente a Israel, ¿no? Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellos hasta el límite de Bet-Semes. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro
O sea, ya estaban en el pueblo de Israel, ¿no? Y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Con el mismo carro habían hecho una fogata, como decir. Y ahí pusieron las vacas como un holocausto para Dios. Y así pasó. Pero volviendo a lo que estamos viendo en primer libro de Samuel, o de primer libro de Corintios, pero a los Crónicas, perdón, primer libro de Crónicas, estamos viendo el capítulo, hemos visto el capítulo 13, 14, hemos mencionado, ¿verdad? Ahora dice a partir del capítulo 15, David hace lo correcto. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios, porque había dicho, miren, toda la bendición está en la casa de Obed-edom, ¿no? Por haber dejado el arca, ahora ellos tienen de todo. No sabemos qué cosas le habrá bendecido Dios a Obed-edom, pero dice que prosperó en todo lo que tenía. Bendijo Dios a Obed-edom. Entonces David dijo, haremos nomás un lugar para traer el arca del pacto. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Ahí está bien claro, dice, ¿verdad? El arca del pacto tienen que llevar los levitas. ¿Y qué no son los levitas hoy en día? Hermano, es todos los que sirven al Señor. Ahí están los pastores, están todos los líderes, todos los siervos que sirven al Señor. Ellos son los levitas. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirva perpetuamente. Y David dice que había reunido a toda la gente, dijo, a ver, nuevamente, todo Israel y Jerusalén para que llevemos el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David, dice, a los hijos de Aarón, no solamente a los levitas, ¿no? Y a todos los levitas. Y Leví tenía 3 hijos bien importantes, hermanos, que son los Gersón, Merari y Coat. Estos son figura de lo que son los ministerios restantes que se menciona en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Moisés era figura de apóstol, Aarón figura de profeta, Gersón era figura de pastor, Merari figura de evangelista y Coat figura de maestro. Entonces dice, miren, dice que de los hijos de Coat había tomado a los principales, 120 dice, de los hijos de Coat. De los hijos de Merari había tomado 220. De los hijos de Gersón, 30, dice. 130. Y también de los sacerdotes, los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel y así. Una gran cantidad de personas había preparado. Y les dijo, dice el verso 12, me están acompañando, ¿verdad? 15, versículo 12 dice, vosotros sois los principales padres de familia de los levitas. ¿Cuál es el requisito para tener un culto agradable a Dios? Dice, ahí dice el versículo 12. Ustedes son principales, por eso los he nombrado. A todos ustedes, dice, a todos los levitas, a los sacerdotes, a los que están ahí. ¿Qué primero tienen que hacer? Santificaos. ¿Qué es santificarse? Limpiarse de todo pecado. El pastor o los líderes hoy en día, hermanos, en la iglesia, lo primero que tienen que hacer es doblar las rodillas, orar al Señor, ponerse en oración, ¿no? Usted me puede decir, pero pastor, ¿usted ha estado haciendo eso? Sí, he estado haciendo, pero tampoco, digamos, puedo decir, sí, hermano, en tal hora he hecho, tal momento, ¿no? Uno ora, hermanos, porque busca la santidad que Dios nos da. Entonces, deben santificarse.
vosotros, vuestros hermanos, y pasen el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que he preparado. Y les dice bien claramente, les dice, pues por no haberlo hecho así, la primera vez Jehová nuestro Dios nos ha quebrantado, lo ha matado a Uza, por cuanto no le hemos buscado según lo que Dios ha ordenado. Por eso, hermanos, el servicio a Dios, y me gusta, hermanos, lo que se dice, ¿no? Siempre en el servicio tiene que haber respeto a Dios, tiene que haber temor a Dios. ¿El temor qué es? Es el respeto, es decir, Dios es Dios, no me puedo burlar, no puedo hacer otra cosa, ¿no? Alguna vez alguien decía, ¿no? A veces en los cultos solamente van como espectadores, dicen, ¿no? No es así. O tampoco es para ir como si estuviesen yendo a un teatro, a un cine. No. Debemos ir sin. Por eso en la casa de Dios es estar un tiempo. Tampoco es muy largo, ¿verdad? Pues por no haberle hecho vosotros la primera vez de esta manera, nos ha quebrantado. Y no le hemos buscado según la ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron. Es importante que tiene que haber santidad en los sacerdotes y en los levitas para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta, ¿dónde? Dice el verso 15, a ver, acompáñeme, dice, sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Dios. Ya no en un carro, no se puede llevar en un carro, porque el carro, hermanos, es inclusive el carro es figura de todo lo que ha utilizado el mundo, ¿no? Por eso es cuando alabamos a Dios, hermanos, ¿por qué no le cantamos a Dios en guañito, puede decir alguien, ¿verdad? ¿O por qué no le cantamos de esta manera? No, eso es lo que el mundo ha utilizado, esos son los carros del mundo. Hoy en día hay que alabar a Dios con la música de Dios, hay que alabar de esa manera. Y dice, y los hijos de Dios trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores. O sea, tenía que haber un orden, esto es lo que dice Dios. Tenía que haber cantores con instrumentos de música, con salterios, con arpas, con címbalos que resonasen y alabasen a la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías. Y con ellos sus hermanos. ¿Saben que estos tres hermanos que dice Emán, Asaf, que dice Etán, hermanos, son salmistas que están en la palabra de Dios? Asaf, por ejemplo, hermanos, es un gran salmista que se menciona juntamente con David, que han hecho los salmos. Ellos eran quienes dirigían la alabanza. Miren, vamos a ver, dice más adelante, el verso 19 dice, así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Masías, Benaía, con salterios sobre Alamón. ¿No? Ellos también hacían saltos, no con salterios, con instrumentos. Matatías, Elifelú, dice, Micnías, Obededom, Jehiel, Azarías, tenían arpas afinadas. Sus arpas eran afinadas, no eran cualquier instrumento. Por eso hoy en día es como figura de hermanos, cuando dice de arpas, son las guitarras, ¿no? Otros instrumentos, hermanos, también están ahí. Dice, todo esto tenía que afinadas en la octava para dirigir. ¿No? Nuestros hermanos de la alabanza nos pueden decir, ¿qué es la octava? ¿No? Sí, son notas especiales que tienen que estar. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, era entendido en él. Kenanías era el que dirigía el coro. Pues tiene que haber, hermanos, el coro de hermanos o hermanas que estén cantando para Dios. Berequías y Elcana eran porteros del arca.
y Sefanías, Josafat, Natanael, Amasaí, Zacarías, Benaí, Eliezer, sacerdotes. Tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jehaías era también portero del arca. Así lleva David el arca, ¿no? Así lleva la presencia de Dios. Así tiene que ser cada culto que tenemos, hermanos, tenemos que llevar la presencia de Dios. Amén. Amén, hermanos. Es así, hermanos. Por eso dice el verso 25, dice, del capítulo 15 del primer libro de Crónicas, estamos viendo, ¿verdad? David, pues, dice, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de la casa de Obed-edom con alegría y ayudando a Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Presentaron una ofrenda a Dios. Para acercarse a Dios, para llevar el arca, presentaron una ofrenda. Y saben que, hermanos, cuando habla de ofrenda, muchas veces nuestros hermanos nos decían, o nuestros hermanos nos mencionaban, hermanos, la ofrenda principal eres tú, porque tú eres esa ofrenda. No es solamente, a veces, dice la palabra de Dios, todo lo que hayas prosperado, todo lo que hayas tenido, puedes darlo al Señor. Pero la ofrenda principal somos nosotros. Por eso tenemos que acercarnos a Dios, ¿no? Y David dice que iba vestido de lino fino, con la mejor ropa. Y también todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores, y llevaba también David sobre sí un efod de lino. ¿No? ¿Qué es el lino? ¿Qué es el efod de lino, hermanos? Dice que el lino son las obras justas de los santos. Entonces, si uno es justo, hermanos, está vestido de eso. Esa es la vestidura. De esa manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas, trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Ese es el cántico que se le debe dar al Señor. Esa es la adoración que se debe dar en el servicio a Dios. Miren, hermanos, David se había equivocado. La primera vez había dicho, llevaremos, y llevaron en un carro nuevo. Quisieron imitar a los filisteos. Y muchas veces también en la iglesia, hermanos, se quiere imitar al mundo. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Haremos, dice, algunas cosas, ¿no? Presentaremos algunas cosas. Se quiere imitar al mundo. No es así. Es, hermanos, con toda reverencia a Dios. Por eso, hermanos, cada vez que usted alaba al Señor, que usted bendice, está en la presencia del Señor. Está para buscar a Dios. Entonces dice, y más en otros pasajes se menciona que David dice que estaba estaba vestido de lino fino y se sacó, dice, dejó su manto y empezó a danzar. David danzaba, dice, ¿no? Danzaba, dice, alababa al Señor, con qué gozo empezaría a alabar, ¿no? ¿Y por qué? Porque decía, no, Dios es Dios. Y estaban llevando, los sacerdotes estaban llevando la presencia de Dios. Ya le decía, los sacerdotes son figura de los siervos que sirven al Señor. Eso es Dios. Es la figura de los sacerdotes de Dios. Entonces dice, y nos menciona, ¿no? Que había una persona que se burló porque David estaba danzando, dando vueltas. ¿No? Estaba danzando, dice. ¿Quién se había burlado? Mical. ¿Quién era Mical? Era su esposa de David. ¿No? Era la hija del rey Saúl. Y dice que Mical, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Puede que haya personas que no entiendan, hermanos. Dicen, pero ¿por qué saltan? ¿Por qué danzan? ¿Por qué cantan? ¿Por qué se mueven? ¿Por qué hacen tal cosa? Y dice que pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David,
Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, lo menospreció en su corazón. ¿Y cómo puede hacer tal cosa? Él es rey, miren cómo se ha debido quitar pues, toda su ropa, ¿no? Tal vez alguna vez quizás vamos a... Hay un video, hermanos, que se muestra bonito, ¿no? De tal manera que David está danzando, hermanos, por todas las calles de Jerusalén, está danzando, saltando, hermanos, y ahí aparece Mical y lo menosprecia. Y por haber menospreciado, hermanos, Mical dice que nunca tuvo hijos. Por haber dicho, no, ¿qué has hecho? ¿Cómo te has rebajado tanto para alabar al Señor? Es con Dios, es para Dios, ¿verdad? Amén. Por eso, hermanos, cuando usted esté delante del Señor, alabe como Dios pone en su corazón. Levante sus manos, cante, diga algo para el Señor y Dios lo va a bendecir. Entonces, así es, hermanos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Miren cómo David, hermanos, para llevar correctamente, dice que preparó, hermanos, los cantores, habló con los levitas, habló con los descendientes de Leví, que eran Gerson, eran Merari, era Coat, todos los hijos, porque ellos ya, quizás ya en ese tiempo ya no existían, ni Gerson, ni Merari, ni Coat, pero habían los gersonitas, los descendientes de Gerson, habían los coatitas, habían los meraritas. Ya le he comentado, le dije, hermana o hermanos, no les dije, ellos son figura de los otros 3 ministerios: pastores, evangelistas y maestros. Eso es, porque ellos estaban encargados en el tabernáculo de Moisés, precisamente, hermanos, de manejar todas las cosas del tabernáculo. Los gersonitas, de la administración, de cómo debe manejar, cómo debe ser, y así también son hoy en día los pastores, ¿verdad? Los pastores tienen que dirigir a la iglesia. Los evangelistas, además, tienen que predicar la palabra del Señor, tienen que anunciar, decir, venga usted, acérquese a Cristo, conozca a Dios. Entonces, y los coatitas, maestros, enseñan. Dicen, esto dice la palabra del Señor, esto también nos enseña, esto también nos dice. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que tiene que ser de esa manera. Amén. Muy bien, vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias a Dios. Hemos aprendido cómo debe ser, cómo debemos llevar a cabo el culto, ¿verdad? El culto siempre, en primer lugar, dice, todo el pueblo debe santificarse. Si usted viene a la iglesia, hermanos, lo primero que haga es ore a Dios. Dígale, pídale perdón a Dios. Señor, perdón por haberme equivocado, por haber hecho alguna cosa o por haber dicho una palabra. Señor, límpiame mi vida, porque yo en este día, en este lugar quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero levantar mis manos, quiero, Señor, porque dice, ¿no? Señor, ¿quién entrará en tu santuario? Dice la palabra en uno de los salmos, ¿verdad? El limpio de manos y puro de corazón. Señor, limpia mis manos, limpia mi corazón, porque yo quiero entrar en tu presencia. Yo quiero buscarte, Señor. Yo quiero estar contigo. Uno tiene que decirle eso al Señor. Limpia mis manos. Quizá me he enojado, quizás hasta esté querido levantar mi mano. A veces inconscientemente, no molestes. Puede decir uno, ya levantaste tu mano. Y dice Dios, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? No tenemos que hacer grandes sacrificios ni nada. Solamente tenemos que hablar con Dios. Decirle, Señor, perdóname. Perdóname, yo he cometido esto, he fallado. Una de las cosas que quizás nosotros cometemos, hermanos, le hacemos esperar al Señor mucho, ¿no? Pensamos que, hermanos, no es importante Dios. Dios es importante. Dios es bien importante, hermanos. No es como si nosotros, hermanos, ¿quién va a venir? Va a venir el presidente del país, va a venir. Hermanos, aquí ya podemos estar haciendo fila
hace unas 2, 3 horas, ¿verdad? Pero si decimos que Dios está, a veces llegamos tarde. Entonces procuremos siempre venir a tiempo, estar con el Señor, tener el tiempo necesario. Ya, hermanos, que Dios los bendiga mucho. Vamos a orar, por favor. Póngase de pie y vamos a orar. Usted sabe, hermanos, cómo estamos alabándole al Señor. Usted también conoce cómo se presenta delante del Señor. Por eso, hermanos, delante del Señor, yo le pido que usted reflexione y diga: Señor, yo quiero alabarte. Yo quiero estar en el servicio como tú quieres que sea. Quiero escuchar tu palabra con mucha atención. Quiero también, Señor, cantar cántico. Porque ¿por qué le alabamos al Señor? Por agradecimiento, hermanos. Le agradecemos a Dios por todo lo que nos da. Nos da la vida, nos da la comida, nos da la salud, nos da todo. Hermanos, nos da la familia, tenemos a los papás, tenemos a los hermanos. Muchas veces nos falta hasta el papá, nos falta la mamá. Y no tenemos. Pero Dios todavía en su misericordia nos dice: ahí está la familia. No nos falta, ¿verdad? ¿No? Tenemos para los pasajes, tenemos para servirnos en el día y todo eso. Es para agradecerle a Dios. Así que tenemos que agradecer. Por eso venimos a Dios, hermano. Por eso le alabamos. Ahora, ¿por qué le adoramos? Porque Él es grande. La adoración es: Señor, eres poderoso, eres grande, eres vencedor, eres único. Es reconocer quién es Dios para ti. Esa es la adoración, hermanos. Reconocer qué significa Dios para ti. Dios es todo. Dios es todo. Por eso, mis amados hermanos, oremos al Señor en esta mañana, en este mediodía ya. Digámosle: Señor, yo quiero venir a adorarte. Yo quiero venir a honrarte. Quiero venir a alabarte, Señor. Alabar por todo lo que tú me das. Y adorarte, Señor, por todo lo que tú eres para mí. Eres grande, eres protector, eres maravilloso. Porque tú, Señor Dios mío, nos cuidas. Nos tienes conmigo. Gracias, Señor. Gracias por todo, digámosle. Señor, muchas gracias. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque podemos escuchar tu palabra. Gracias porque podemos reflexionar y decir, aprender para nuestra edificación, hermanos. Porque no solamente es para que usted tenga conocimiento, ¿verdad? Oramos, escuchamos la palabra del Señor para edificarnos, para que aprendamos y seamos buenos hijos de Dios, para que seamos buenos cristianos, para que cada vez que nos reunamos le alabemos al Señor con gozo. Señor, he oído tu palabra. Señor, he escuchado lo que tú me dices. Señor, ¿qué tengo que hacer? Qué hermoso ejemplo de David. David aquí nos muestra, Señor, nos muestra que sí podemos cometer errores, pero también, Señor, que podemos hacer mejor las cosas, Señor. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, Padre bendito, te damos gracias, te bendecimos a ti, te alabamos, Señor, Padre. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias por este momento. Gracias por mis hermanos que están en este lugar. Señor, tú nos conoces, tú sabes. Señor, Padre bendito, en nombre de Cristo Jesús, nos encomendamos siempre en tu santo nombre. Gracias por todo. Amén. Amén. ¿Puede darle una ofrenda de aplausos al Señor? Hermano, toma atención, ¿verdad? Ahora viene el examen. Les van a pasar unas hojitas y van a anotar. ¿Ven? ¿Amén? ¿Está dispuesto? ¿Cuántos hijos tenía Leví? ¿De cuántos hijos ha mencionado el pastor? ¿Y al fondo? ¿Cuántos? 4. ¿Seguro? 3 hijos, hermanos. Ha mencionado 3 hijos. Es bueno aprender delante de Dios.
ustedes. Siempre, mire, escuchando. Es bueno con el tema de la verdad. Justamente un banquero, bueno, un cajero de un banco, para reconocer un billete si es verdadero o es falso, tiene que conocer, ¿verdad? Verifica. Mira, el billete verdadero tiene tal, tiene una cinta, tiene tal. Lo mismo es en las cosas de Dios, mi hermano. Saber diferenciar de la verdad y la mentira delante de Dios. No se olvide siempre saber diferenciar eso. Y para diferenciar de esa manera tiene que leer, no solo escuchar. Lea, búsquenlo. Ha leído, ¿verdad? Pastor nos ha mostrado con versículos. Ahí está, amén. Está en la palabra. Pero también usted busca. ¿Será verdad? ¿Será cierto? Eso no quiere decir que ponga en duda su fe. No. Pero lea, busque, averigüe. Así va a crecer usted también como persona dentro de las cosas de Dios. Como hijo de Dios va a crecer usted. Amén. ¿Quiere crecer o quiere quedarse ahí? No, ¿verdad? ¿Qué le decía el anterior? Si el agua se estanca, se pudre. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Si entra infección, se queda ahí, se pudre, se va a podrir el cuerpo. No se pudra delante de Dios. Deje que fluya las cosas de Dios. Deje que fluya. Amén. Póngase de pie, mi hermano, vamos a orar. Antes, mis queridos hermanos, oraremos por los ofrendas diezmos, ¿verdad? Amén. Así como está, cierre sus ojitos, por favor, en reverencia, para que no se distraiga. Incline su rostro, hermano, y su corazón ponga delante de Dios. Agradezca por el trabajo, por la bendición que Dios provee en su vida, en mi vida, en la vida de cada uno. Dios pone, mi hermano, Dios pone, no se olvide eso. Dios pone la misericordia, Dios pone la bendición en su hogar, en su mesa. Sea agradecido con Él. Y el pastor decía, la principal ofrenda es su vida delante de Dios. Esa es la principal ofrenda. Señor, voy a diezmar mi tiempo a ti. ¡Ay, qué alegría! Señor, gracias, Padre. Gracias por el trabajo, Señor, que tú has provisto en mi vida, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos. Padre, gracias por ese pan que podemos servirnos, compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, Señor, conocidos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nunca nos haces faltar nada. Padre, nos das lo necesario. Gracias, Señor Dios. Gracias por las vidas que tú pones y nos bendices, Señor. Por esos cuervos, Padre, gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Padre, te pido por esta semana, Padre, para que tú nos bendigas. Tú derrames de tu bendición sobre la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Por favor, provee en su hogar un alimento. Por favor, Padre, gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor. Bendice el trabajo de cada uno. Bendice ese ingreso, Señor. Padre, da fuerza, danos fuerza para seguir trabajando, para seguir desenvolviéndonos como seres humanos, Señor, como personas. Gracias, Padre. Gracias por toda la bendición que tú provees. Gracias, papá. Bendice al que no tiene también, Señor. Bendice al dador alegre. Por favor, Señor.
Ayúdanos, Señor, por favor, para poder bendecir a esa persona que no tiene. Orar por su vida, pero también así ayudarle, Señor. Por favor, papá, con un pan, un almuerzo. Tú conoces, tú sabes. Gracias, Padre, por todo. Gracias, Señor, porque eres bueno. Y no nos haces faltar nada. Gracias, Señor. En nombre de Jesús, amén. Amén. Si tiene una ofrenda, un diezmo, hermano, deposítelo. Si en la semana quiere venir a limpiar, a valer, hermano, bienvenido. Tenemos que hacer mucho aquí. ¿Ve las ventanas? ¿Ve las ventanas, mi hermano? Hay que darle una limpieza, ¿verdad? Mi hermano, si usted puede venir, venga, en la semana, el día sábado. Aquí estamos con los jóvenes desde las 4 de la tarde, ya estamos aquí. Bueno, 5, disculpen, 5 de la tarde. Yo ya estoy aquí. Dios mediante que mi esposa se recupere, ella me la voy a traer un poquito delicadita. Hermano, hay que orar. Ore por el pastor. Ore por su vida, la vida de los hermanos. No sabemos lo que pasa cada uno, pero podemos apoyarnos en oración. Amén. No. A ver, hermano, contame, ¿qué tienes? No. Ore por su vida. No sabemos. Yo no sé por lo que está pasando usted. Usted no sabe, pero Dios sí. ¿Qué tenemos que pedir al Señor? Fuerza. Señor, dale fuerza a mi hermana Eugenia, a mi hermana Margarita, a mi hermana Angélica, a mi pastor, Señor. Así tiene que orar, mi hermano. No se olvide. Pídale a Dios, que sea Dios obrando, cambiando la vida de la gente. Mi hermano, esta semana se nos vienen las elecciones nacionales. Mi hermano, vaya a cumplir como ciudadano. Vote. No es que el Señor es el único y listo. No, mi hermano, el Señor nos manda, nos instruye a que nos sujetemos a las autoridades. Entonces usted vaya a cumplir, ponga su voto, vote, que Dios le guíe, le dé sabiduría. Antes de ir, Señor, por favor, dame sabiduría. ¿Por quién votar? Olvídese de los colores, por favor. Le vuelvo a repetir, los que me estén escuchando, van a ver esa transmisión. Olvídese del color, por favor. Vea a Dios. Como cristianos, como hijos de Dios, usted es cieleño, le vuelvo a repetir. Por favor. San Juan Pablo decía celestial, amén. Yo lo digo cieleño, porque es del cielo. Amén. Por favor, no se olvide, vaya a ver. Vamos ahorita a clamar al Señor. El próximo domingo no va a haber, pero justamente con las elecciones, el día sábado, hermano, por favor, a las 5 de la tarde. Venga. Cállate, no vamos a mucho tiempo. Que también creo que no me acuerdo, pero hay que venir a leer, que tampoco vamos a hacer muy tarde. Entonces, venga, vamos a cantar unas alabanzas, vamos a encomendarnos a Dios y que Dios tome el control de nuestra nación. Que Dios sea obrando, Dios ponga paz, Dios bendiga, Dios provea todo. Amén. Amén. Amén, mis queridos hermanos, pónganse de pie, vamos a orar. En la semana también las transmisiones siguen en vivo. Nos vamos a organizar, Dios mediante, para el subsiguiente domingo. Es el cumpleaños del pastor y de tu esposa. ¿No? Vamos a ver qué nos hacemos. Un almuercito. Vamos a coordinar. ¿No? Cierre sus ojos, incline su rostro delante de Dios. Vamos a rendir el día de Dios. Su corazón, ¿con qué intención se acerca a Dios? ¿Con qué intención hace las cosas? Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por un día bendecido. Que tú provees bendición en nuestra vida, Señor, en nuestro hogar.
Te pido, Señor, por esta semana que viene, para que tú nos guíes, Señor, de sabiduría a cada ciudadano, hijo tuyo, Padre, por nuestra futura autoridad que tú vas a poner, Señor. Te pido que tú le des sabiduría. Padre, por favor, Señor, que se sujete a ti. Padre, que su centro seas tú, Señor Dios. Por favor, Padre. Gracias, Señor, por toda la bendición que tú provees en la vida de cada uno, Señor. Te pido por toda esta semana, que tú nos guardes. Te agradezco por la semana que hemos pasado, Señor. Te agradezco, Señor, y te pido, Padre, por esas elecciones para que tú pongas paz. Que todo se lleve con tranquilidad, Señor. Padre, acalla todos esos espíritus que quieren desestabilizar nuestro país, que quieren confrontarnos, Señor, como ciudadanos. Te pido, Padre, que tú los sujetes. Por favor, Señor Dios, pon paz en la vida de cada ciudadano, Señor. Por favor, Padre. Tú sabes las regiones de nuestro país, Señor. Tú conoces. Tú estás en todo lugar, Señor. Por favor, Padre, tu misericordia, Señor, tu amor. Guárdanos, Señor. Protégenos, papá. Danos sabiduría en el trabajo, Señor, en los estudios, en lo que cada uno se desenvuelva, papá. Por favor, guárdalos. Te pido por la vida del pastor, Señor, y su esposa, para que tú los guardes. Tú bendigas sus vidas. Tú proveas todo lo necesario, Señor, y mucho más, papá. También te pido por cada uno de tus hijos, Señor, mi hermana Margarita, Señor, su familia, para que tú los bendigas, Señor. Padre, espiritualmente, físicamente, bendícelos, guárdalos. Por favor, Señor, sujeta a cada uno de sus hijos, papá. Mi hermana Eugenia, Señor Juanito, guárdalos. Por favor, Señor, guíalos tú. Tenlos con bien, Señor. Mi hermana Angélica, su esposo, Señor. Permite que pueda acercarse más su esposo a ti. Que pueda abrir su corazón a ti, Señor. Guarda mi hermana Angélica, Señor. Que lleve la paz y misericordia tuya, Señor. Te pido por mi hermano Marcelo, Señor, por toda su familia, para que tú también lo guardes, le des fuerza. Pueda guardar su hogar, cuidar, Señor. Te pido por Juan Pablo, Señor, Jenny, la bebé, para que tú los guardes, les des fuerza, Señor. Tú prepares todo, Señor, médicos, el lugar, por favor, papá. Por favor, Señor Dios, te pido por la vida de Jaime, Matthew, Señor. Padre, para que tú seas juez y abogado, Señor. Tú des la última palabra, Señor Dios. Que cada uno de ellos se sujete a tu autoridad, Señor. Gracias, Padre, te pido y te agradezco por mi esposo, por mi vida. Para que tú nos guardes, Señor. Nos guíes tú en lo que vayamos a hacer, papá. En la decisión que vayamos a tomar. Por favor, Señor Dios. Te pido por mi suegra. Mi suegro también, Señor. Para que tú los sujetes. Se acerquen a ti, Señor. Cada día más dependen de ti. Kevin, Señor, su esposa, sus hijos. Karim, Lexi, Karim, Señor Dios, por favor. Que esos niños, papá, lleven tu misericordia y tu amor a su hogar. Permitas que puedan acercarse a ti. Pero ese acercamiento, Señor, sea real delante de ti. De cada uno, Señor, de los que estamos aquí reunidos. Mi hermano Rodito, su familia, Señor Dios. Mi hermana Maritza. Padre y gente que vaya a conocerte, papá Dios. Vecinos de este lugar. Que se sujeten a tu misericordia, a tu amor. Por favor, papá Dios. Te pido por Josué. Su trabajo, Señor Dios. Por favor, dale fuerza, sabiduría. Por favor, papá Dios. Gracias, Señor, por todo.
Gracias, Señor, por esas personas que están delicadas. Te pido que tengas misericordia por cada uno de ellos, Señor, de cada hospital. Tú conoces sus nombres. Ten misericordia, Señor. Gracias, Padre, por todo. Guarda este lugar, Señor. Guarda la vida de cada uno. Donde vayan ahí, Señor, llévalos con bien. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Jesús. Amén. 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 Denle una aplauso al Padre del Señor. Dios mediante, nos vemos el domingo, el sábado. No se olvide, a las 5 de la tarde. Por favor, mi hermano, venga. Y el subsiguiente domingo, también venga. Amén. Denle la bendición, el abrazo del Señor a cada hermano. Por favor. Bendiciones.
Jenny. Pensaba Jenny. De la tía. ¿Otra vez? ¿Qué está? Oh, me ha lastimado. Choco. ¿Cómo es? Oye. Lo voy a apagar la computadora. ¿Has dejado de transmitir? ¿En serio? Hijo. ¿Cuál es? ¿Desvanecer? Detener transmisión.